Esta tarde, y como ustedes saben, pues vamos a estar tocando este tema del espíritu de Jezabel. Cuando estaba preparando pues todo el material que vamos a compartir, no se trata de exaltar al enemigo, Lo principal, nuestra función principal es hablar de Cristo, amén. Es hablar de Cristo, es transmitir el mensaje de Cristo, transmitir las palabras de Cristo. Pero el Señor Jesús dijo que nadie los engañe. Y justamente el enemigo busca engañarnos. Ustedes saben que el enemigo es engañador desde el principio. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Los engañó, los sedujo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que el enemigo no les gane ventaja. Entonces, por eso es que vamos a ver esto, pero no con el afán de ensalzar al enemigo, sino más bien de conocer sus artimañas, de conocer las artimañas del enemigo, que a veces están presentes en algunas actitudes de algunos creyentes, no digo que dentro de la iglesia, pero que a veces se manifiestan y que debemos estar atentos también a eso. Para ello vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, verso 20. Y 21 es el mensaje a la iglesia de Tiatira, si no mal recuerdo. Apocalipsis capítulo 2, verso 20 y 21, cuando lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios, dice así la palabra de Dios entonces. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse de su fornicación. Hasta ahí solamente. Después en el verso 22 dice cuáles van a ser las consecuencias del no arrepentimiento de esta mujer Jezabel. Pero ahí la palabra de Dios nos dice entonces que está dentro de la iglesia. Sin embargo, no tiene su origen ahí, en la iglesia, sino fíjense, el apóstol Juan está viendo un futuro al cual nosotros ya llegamos y en algunas cosas estamos por llegar, pero está viendo la condición de la iglesia. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Está viendo la condición de la iglesia, y dentro de la iglesia está esta mujer Jezabel. Está dentro de este espíritu de Jezabel. ¿Por qué digo espíritu? Porque tiene su origen antes, tiene su origen mucho antes. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué hablar del espíritu de Jezabel? ¿Por qué tomarnos el tiempo de hablar de este espíritu de Jezabel? Bueno, esto lo vamos a tomar, como decía, para que nadie nos engañe, para no ser engañados, pero también porque tenemos que reconocer que hay un mundo espiritual. ¿Sí lo sabe, verdad? Hay un mundo espiritual el cual nos rodea y que es real y que es manifiesto. La palabra de Dios nos dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra un mundo espiritual. Leamos Efesios capítulo 6, verso 10, para que nosotros vayamos teniendo el panorama, digamos, el marco bíblico de lo que estamos hablando y por qué es importante entonces hablar de estas situaciones. Efesios capítulo 10, verso 12, capítulo 6, verso 12, perdón. 6:12, dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, en alguna versión dice solamente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está dejando en claro que este mundo espiritual es real. Si la Biblia lo dice, entonces es un mundo real. Ahora también aquí quisiera hacer un llamado a que nosotros seamos cuidadosos, indaguemos, investiguemos lo que la palabra de Dios nos dice. Pero procuremos no ir más allá de lo que la palabra de Dios dice, sobre todo cuando se trata de aspectos espirituales de maldad. Sobre todo cuando se trata de aspectos espirituales del lado negativo, es decir, no procuremos investigar más allá en otras cosas, en otras fuentes, si Dios no nos está llamando a eso. Porque la Biblia tiene la luz suficiente para alumbrar nuestras vidas, amén. Pero cuando se trata del ocultismo, cuando se trata del espiritismo, la Biblia también nos habla de muchas cosas.
Pero a veces el creyente se obsesiona y se afana tanto con estos temas que puede caer en el engaño. Por eso seamos cuidadosos, dice la palabra de Dios, ten cuidado de no pensar mucho más allá de lo que está escrito, dice el apóstol Pablo. Entonces ahí también tenemos que ser cuidadosos y hablar pues de este mundo espiritual conforme a la palabra de Dios y no conforme a otras fuentes, porque sí hay otras fuentes. El mismo libro de Enoc, que se menciona en la Biblia, pero que no está dentro del canon bíblico, nos habla de este mundo espiritual y no lo podemos tomar como una referencia para establecer una doctrina, tal vez como conocimiento solamente, pero también siendo cuidadosos porque se mencionan algunas cuestiones, como le digo, del mundo espiritual, ¿no? Entonces, con este mundo espiritual es con el que batallamos. Eso tenemos que estar conscientes. Y al hablar de esto, mire, una de las cosas que el Señor me hacía sentir también en esto, cuando nosotros pisamos el hormiguero, ¿qué pasa? Hasta las hormigas se alborotan, ¿sí o no? Entonces, al meternos en estas cuestiones del mundo espiritual, las hormigas se van a alborotar. Y tenemos que estar listos para presentar lucha, para presentar batalla, para presentar entonces, como dijera el apóstol Pedro, listos para defender nuestra fe, listos para estar también, no solamente ver esto como un conocimiento, sino como una verdad y una realidad en donde tal vez el día de mañana estemos enfrentando una lucha espiritual de una manera diferente, de una magnitud distinta. Pero usted no se preocupe, mayor es el que está con nosotros, amén, que el que está en el mundo. Por eso cuando vemos estos temas espirituales, no podemos verlo con un miedo, con un temor, y qué va a pasar, y qué va a suceder. Hoy estamos hablando de principados, miren como esto que dice aquí, principados, que viene del griego arge, que son aquellos que operan sobre regiones particulares del mundo. Daniel capítulo 3 nos habla que Daniel estaba orando, estaba pidiendo y estaba rogando, y la respuesta de Dios vino inmediatamente. ¿Pero qué pasó? El príncipe de Persia, un principado, se opuso al mensajero de Dios. Dios había enviado a un ángel mensajero, pero el príncipe de Persia se le opuso. Y aquí estamos hablando de estos principados que operan sobre regiones. Por eso ahí fue muy específico el mensajero, el príncipe de Persia. Muy específicamente, y no estaba hablando de un país solamente, sino de una región espiritual. ¿Sí me explico? Estaba hablando de una región espiritual, por eso estos principados operan bajo o sobre esas regiones espirituales. También la palabra de Dios entonces nos mencionó ahí, aparte de estos principados, nos menciona a las potestades, del griego exousia, que están al servicio de los principados y que operan en los elementos como el viento, como el mar, etc. ¿Por qué le digo esto? Miren, déjenme, vamos a leer la palabra de Dios, déjenme ver si anoté el pasaje. Y le dije Daniel capítulo 3, perdón, es Daniel capítulo 10, donde habla de eso. Daniel capítulo 10, 13, porque yo sé que está ahí tomando nota. Daniel capítulo 10, 13. En Efesios capítulo 2, verso 2, está hablando a los efesios y les dice que ya no anden en la maldad que antes andaban, y dicen en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pero fíjense cómo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sí se dan cuenta? Hay un principado, y ese principado controla una potestad que ejerce sobre un elemento. ¿Cuál es el elemento? El aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los hijos desobedientes. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que estas potestades están al servicio de los principados. Entonces se recuerda que el Señor reprendió al mar cuando iba caminando sobre el mar y se levantó aquella gran tormenta. Estaba reprendiendo a estas potestades. Entonces ahí nosotros nos vamos viendo pues cómo se mueven o cómo operan estos entes espirituales. También están los gobernadores, que vienen del griego cosmocrator, que operan sobre las autoridades del mundo, sobre los gobiernos, sobre la gente que están en posiciones importantes. De ahí la importancia de la oración, que decía el apóstol, les encargo que oren por los que están en eminencia. ¿Sí recuerda que dice la palabra? ¿Por qué? Porque hay los cosmocrator que están buscando operar
bajo esas autoridades. Cuando hablamos del sistema del mundo, no nos referimos a la gente, sino justamente a los que mueven los hilos, a los que ponen las leyes, a los que ejercen el dominio y que vienen influenciados en algunas cuestiones y de alguna manera sobre eso los gobernadores de las tinieblas. Y después tenemos a las huestes, del griego poneria, que son demonios e espíritus inmundos. Las huestes se conforman de otras digamos, subdivisiones. ¿Se acuerda que el Señor Jesús liberó a un endemoniado? Y cuando habló con el demonio dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Las huestes están integradas por legiones. ¿Por qué? Porque la hueste es mayoritaria. No quiero detenerme mucho en este punto, solamente haciendo como referencia y poniendo como el marco bíblico de que la palabra de Dios nos hace pues mención a este mundo espiritual al cual nosotros nos enfrentamos. Ahora, tenemos que saber que hay un mundo espiritual que nos respalda. Amén. Hay un mundo espiritual que nos respalda. Porque así, si lo viéramos así, diríamos: ay, pues son un chorro contra nosotros. Pero no, también tenemos un mundo espiritual que nos respalda. ¿Por qué? Porque el que imita es el enemigo. El enemigo es el que imita a Dios. Dios es el que organiza las cosas y dice el enemigo: ah, pues voy a imitar a Dios. Vimos ahorita, allí en Daniel capítulo 10, cuando mencionamos el ejemplo, que había un príncipe de Persia, un principado. ¿Quién vino a pelear contra ese príncipe? Un príncipe de Dios. Daniel capítulo 10, vamos a leerlo. Verso 13. Cuando lo tengas me dice amén. Dice Daniel capítulo 10, verso 13. Mas el príncipe del reino, fíjese, ahí lo deja bien clarito, del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales, ¿qué? Príncipes, vino a ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Fíjese, entonces ahí nos está hablando que Dios tiene a sus principales príncipes, uno de ellos, Miguel. Y el enemigo imita todo lo que hace Dios, es lo que hace el enemigo, es un imitador. Por eso, en cuanto a este mundo espiritual, nosotros tenemos que saber y reconocer que hay un mundo espiritual que nos respalda. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 14, abrámoslo para leer ahí la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, del 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Los pueblos vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, un mundo espiritual que nos respalda. Ahí más o menos se ve, ¿verdad?, cómo está Eliseo y el siervo y los carros de fuego ahí alrededor rodeándole. Entonces, cuando se habla de este mundo espiritual, cuando hablamos de demonios, cuando hablamos de espíritus inmundos, regularmente a veces el creyente y la gente piensa posesiones, enchanclamientos, ¿verdad? Enchanclamientos demoníacos, pero no necesariamente es así, o no todo es así. De hecho, nosotros tenemos que entender y que reconocer que la función más peligrosa del mundo espiritual, y es la más frecuente de los seres de maldad, es inducir, seducir, persuadir, influenciar, ejercer influencia sobre los seres humanos para que hagan algo en contra de la voluntad de Dios.
principalmente. Esa es la función más peligrosa, porque si una persona se endemoniara, en el nombre de Jesús el demonio se va, ¿cierto o no? Porque los demonios obedecen y a la voz de Cristo y al nombre de Cristo tiemblan. Entonces eso sería sencillo, pero la función más frecuente y peligrosa de esos seres de maldad es que inducen, es que ejercen una influencia. Miren, leamos la palabra de Dios. Vayamos ahí a Primero de Reyes, primer libro de los Reyes. ¿Sabe qué me llamó la atención antes de leer Reyes? ¿Cómo se llaman hoy los personajes de moda? ¿Cómo les dicen más bien? Influencers, ¿sí o no? Hoy los personajes más famosos, usted le pregunta a un niño, un día hicieron una encuesta. Cuando le preguntaban a un niño, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser futbolista. No, les preguntan, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser influencer. Yo quiero ser un youtuber, un tiktoker. Y me llamó la atención que la función peligrosa de los espíritus es influenciar, es inducir. Y ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Y resulta que ahora lo que está de moda y la fama es los influencers. Y algunos de ellos, su contenido, me atrevo a decir, manipulado o influenciado a su vez por seres de maldad. Hay algunas cosas que son interesantes, tampoco podemos satanizar todo y decir todos los influencers están mal y son del diablo y se van a pudrir en el infierno. No, tampoco es eso. Hay algunas cosas que son muy interesantes, pero otras que sí, su contenido se ve de plano que hay una influencia de maldad. Ya están todas las personas viendo, ya están los cristianos viendo y compartiendo en sus estados, los tiktokers, los influencers, cuando lo que debemos de compartir es el evangelio de Cristo. No dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, no los tiktoks, ¿verdad? Hablo de eso porque es famoso. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, le dije, 22, capítulo 22, desde el 1 en adelante, vamos a leer para ver bien el contexto de lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios, primer libro de los Reyes, capítulo 22, verso 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y luego dice la palabra de Dios en el verso 4: y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Pausa. Miren, el rey Josafat, rey de Judá, era un hombre bueno, que agradaba a Dios, pero el problema fue que se dejó influenciar por el rey de Israel. Estaban en paz, había paz en la tierra, había 3 años que no había guerras. ¿Y qué le dice el rey de Israel? Peleémonos con alguien, hombre, echémosle pleito a alguien, a Ramón de Galad. Y le dice: ¿vas conmigo, Josafat, a echar pleito? Sí, vamos. Cuando Dios no lo había llamado a eso. Bueno, vemos ahí la influencia de los hombres. Sigamos leyendo en el verso 7. Y dijo Josafat: ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Fíjese por qué, porque Josafat era temeroso de Dios. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla.
Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas, fíjense lo que dice, todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Oiga, pausa. Mire qué astucia de este Sedequías, porque pareciera que agregarle algo a las palabras de Dios la hace más verdadera o más impresionante. Este se mandó a hacer unos cuernos y ahí andaba en medio de la plaza. Así los vas a cornear y así. Y todos se llamaban: no, sí, pues qué padre, ¿no? Cuando nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios por sí sola es poderosa y por sí sola es verdadera y no tenemos que agregarle nada. Miren, una presentación, hacer esto no le agrega nada, esto no le agrega unción ni verdad a la palabra de Dios. Es una herramienta que nos ayuda a poner atención, a imaginarnos un poquito, pero no le agrega nada, ¿cierto? A nada le agrega la palabra de Dios. Así tendría que ser, pero este quería impresionar al rey Josafat y al rey de Israel. Dice luego ahí la palabra de Dios: y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. ¿Qué le dijo Micaías? Vive Jehová, que lo que Jehová me hablara, eso diré. Oiga, este hombre tratando de influenciar a Micaías, ¿sí o no? Mira, todos están diciendo bien, ¿eh? Todos están diciendo que nos va a ir bien, no digas lo contrario. Tratando de ejercer una influencia. Pero Micaías, como era varón de Dios, como amaba a Dios, como conocía la voluntad de Dios, dijo: lo que Jehová me diga, eso voy a decir. Y esa debe ser la posición del creyente. Esa debe ser la posición del cristiano. Hoy el mundo, el enemigo trata de influenciar. Ya no es solamente el matrimonio entre hombre y mujer. No. Ahora ya se puede entre hombre con hombre, mujer con mujer y entre quimera con quimera. Y así tienes que decir, y así tienes que hablar. No. Lo que Dios me diga, eso voy a decir. Y eso voy a hablar. Lo que diga la palabra de Dios, eso es lo que yo voy a decir. Y el mundo trata de ejercer su influencia, pero nuestra posición es: lo que Dios diga, eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale, eso es lo verdadero y eso es lo importante. Amén. Sigamos leyendo. Ahí en el verso 15: vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y después de esto dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él le dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá? En otras palabras, ¿quién influenciará? ¿Quién va a persuadir? ¿Quién lo va a convencer acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera, pero vean lo que dice el 21: y salió un espíritu. Oiga, esto no era del ejército de Dios, porque no dice: y salió un ángel. Ahí andaba un espíritu chute, porque en todos lados hay espíritus chutes. El diablo no venía junto con los hijos de Dios. No venía cuando se presentó delante de Dios a acusar a Job. Y dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré
Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Qué tremendo, ¿sí o no? Qué tremendo, ¿sí o no? Porque Sedequías trataba de convencer, el otro profeta trataba de convencer con espectáculo, con show. Trataba de convencer agregándole algo. Es más, trataba de convencer con ocurrencias. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Como ministro le digo, y como iglesia también, para que usted aprenda a discernir, muy cuidadosos con los mensajes adornados con ocurrencias. ¿Qué es una ocurrencia? Algo que no está en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, es una ocurrencia. Miren, si lo de los estandartes no hubiera estado en la palabra de Dios, es una ocurrencia. ¿Cierto o no? Pero el salmo es claro, ¿sí o no? En el nombre de Jehová nosotros levantaremos bandera. Pero si no hubiera sido así, una ocurrencia. Y así como eso, muchas cosas, si no está en la palabra de Dios, son meras ocurrencias. Y eso nosotros tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a ir viendo es ese adorno que trata de hacer la Jezabel. Vemos cómo los hombres querían influenciar a Micaías, a los reyes. Pero también vemos a un espíritu que dice, yo lo voy a influenciar, yo lo voy a inducir. Y hay que ser cuidadosos, amada iglesia, porque en todos lados se pueden mover espíritus. ¿Se mueven espíritus afuera? Sí. ¿Se mueven espíritus adentro? Sí. Triste y lastimosamente, ¿dónde estaba este espíritu? Con Jehová y todos sus ejércitos. Y de ahí salió un espíritu, un chute que dijo, yo le voy a inducir, yo le voy a hablar a la boca de sus profetas. Y cuando nosotros no cuidamos la palabra de Dios, cuando nosotros no cuidamos la oración, entonces podemos estar dando lugar a ocurrencias o a escuchar espíritus. Miren, me encontré con esto. Transfiriendo la unción a través de los pies. ¿Cómo ven? Vamos a orar por usted, pero ahora le vamos a imponer los pies. ¿Y eso dice la Biblia? ¿Qué dice que impongamos? Pero ahí si no se alcanza a apreciar, son uno que está acostado para allá y otro que está acostado para acá, y con los pies así, se tocan así. Y están transfiriendo la unción con los pies. ¿Cómo ven? No, ocurrencias. Ocurrencias, exactamente. ¿Por qué? A veces quisiéramos a unos imponerle los pies, pero de otra manera. Darles unas patadas santas. Dios es misericordioso con nosotros. Pero, por eso digo, hay que ser cuidadosos. Y no descuidar la oración. Y no descuidar la palabra de Dios. Ahora, en este punto, cuando nosotros vemos un marcado comportamiento de maldad, es porque detrás hay una influencia de un espíritu. Dice la palabra de Dios, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice lo siguiente: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, allá lo leímos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si nosotros nos descuidamos, podemos caer en el espíritu de error, que hay un espíritu de error. Entonces, este preámbulo, este inicio es para poner el contexto de que hay espíritus. Y un espíritu es el espíritu de Jezabel. Y cuando ya hay un marcado comportamiento, entonces está bajo la influencia de un espíritu. Fíjense que de este Efesios capítulo 2 hay una traducción que dice: siguiendo el curso y la moda, el espíritu que ahora anima. ¿Usted cree que las modas que salen son ocurrencias de un hombre? ¿Es pensamiento de un hombre? No.
es de este espíritu de error. A mí me llamó la atención, en serio, que dijera siguiendo el curso y la moda. ¿Por qué? Porque hay modas. Y de pronto pasa una moda y pasa otra, y hay unas modas que sí de pronto están medias. Ya ven cuando eran los punk, los arquetos, los trechiflados y no sé qué tantas cosas. ¿Los qué? Los emos. Las emas con leche están bien ricas. No, esas son las cenitas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una influencia en algunas cosas. Entonces decía, cuando vemos un marcado comportamiento de maldad, estamos en presencia de la influencia de un espíritu. Ahora, nosotros tenemos que también entender que no todo es influencia espiritual. Hay comportamientos o hay cosas que son parte de la naturaleza humana, que vienen del ser humano, y la Biblia nos lo especifica y nos lo deja muy claramente en este aspecto. Vamos a leer estos pasajes que van a aparecer aquí. Alguien que lea Mateo capítulo 6, verso 1, Mateo capítulo 15, verso 5, Marcos capítulo 7, verso 8, Efesios capítulo 4, verso 14, Colosenses capítulo 2, verso 8 y Primera de Timoteo capítulo 6, verso 5. ¿Por qué? Porque miren, estas cosas son cosas muy del ser humano, actitudes muy del hombre, de la mujer. Hacer las cosas para ser vistos de los demás. Ahí no estamos hablando tanto de una influencia espiritual, sino más bien de un aspecto de nuestra alma. Porque a quién no le gusta ser reconocido, a quién no le gustan los aplausos, a quién no le gusta que lo vean. Mira el hermano hizo eso, mira el hermano profetiza, mira el hermano predica, mira el hermano enseña, mira el hermano que bien canta. Mateo capítulo 6, verso 1. Sí, hermano, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pero entonces está hablando de hacer las cosas para ser vistos de los demás. No es una influencia espiritual, es algo muy de nuestra alma. Otra cosa es enseñar como doctrina mandamientos de hombre. Cómo les gusta, perdón, me incluyo, cómo nos gusta a los pastores a veces enseñar doctrinas como mandamientos de hombres. Y son de las pensamientos, ¿verdad? Mateo capítulo 15, verso 5. Alguien que lo tenga, Mateo capítulo 15, verso 5. ¿Sí, hermano? No. Hermano Alberto. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ese es Mateo 15, ¿sí? ¿Sí? Aquí subo. Entonces yo me equivoqué del pasaje. No, ahí está hablando de cuando dice que los hombres enseñan mandamientos como doctrina, mandamientos de hombre. A ver si lo encuentras. ¿Es el versículo 9? Me equivoqué del pasaje. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrina, mandamiento de hombre. Enseñando como doctrina, mandamiento de hombres. Es una actitud meramente humana. Otra, Marcos capítulo 7, verso 8, aferrarse a tradiciones. Sí, hermano José. Es porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces ahí estamos hablando de aferrarnos a las cosas del hombre y dejamos el mandamiento de Dios. Otra más, Efesios 4:14, enseñar estratagemas y artimañas de error, pero está hablando de una actitud de hombre, no está hablando de un espíritu de error, sino de una actitud de error. Efesios 4:14, si alguien lo tiene. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero fíjense, ahí está dejando claro que son estratagemas de hombres, tratando de engañar a otras personas, ¿verdad? Y emplean obviamente con astucia las artimañas del error. Ahora leamos Colosenses 2:8. Alguien que tenga Colosenses 2:8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo.
Nuevamente, son situaciones de los hombres. No está hablando de un espíritu, porque nosotros tenemos que distinguir. Acuérdense que hay sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Hay sabiduría de las tinieblas, pero también hay sabiduría humana, nos lo dice la palabra de Dios. Entonces aquí es donde se ve esto, porque a veces tendemos a satanizar toda la culpa al diablo. Ese es espíritu de Jezabel, ese es espíritu de mentira. No, a veces es nuestra almota, nuestra alma que no se ha rendido al Señor. Y 1 Timoteo capítulo 6, verso 5. Constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Fíjense, ahí nuevamente habla de que se pelean por hacer negocio de la piedad, por hacer negocio del evangelio, y son disputas necias finalmente de hombres, peleas de hombres. Entonces ahí nos damos cuenta que no necesariamente todo es un espíritu, no necesariamente todo es maldad. Bueno, poniendo como ese marco de referencia del mundo espiritual y distinguiéndolo de las actitudes del alma. Segundo, ¿por qué hablar de Jezabel? Porque si usted recuerda, Jezabel se levantó en el tiempo del profeta Elías. Ya después vamos a entrar a más detalle de todo esto. Jezabel se levantó en el tiempo del profeta Elías a manipular la autoridad. ¿Cuál autoridad? De su esposo, que era el rey Acab. Eso por un lado. Y por otro lado, para callar la voz profética. ¿De quién? De Elías. Eso se manifestó en aquel tiempo. Yo no diría, bueno, pues ya pasó, ya sucedió, no hay ningún problema, pero ¿qué es lo que sucede años después? En el tiempo de Juan el Bautista, el espíritu de Elías, dice la Biblia, que estaba en Juan el Bautista, ¿sí o no? Como el espíritu de Elías se manifestó, ¿qué creen? El espíritu de Jezabel se manifestó en una mujer llamada Herodías, y ahorita lo vamos a ver de una manera clara. Herodías, ¿qué hizo? Manipuló la autoridad de Herodes. ¿Sí o no? Manipuló la autoridad de Herodes. ¿Para qué? Para callar la voz profética de quién? De Juan. ¿Qué coincidencia, ¿verdad? Utilizó también celo. ¿Qué similitud? ¿Utilizó también qué? Celo. Real. No, solamente le dio la promesa. Nomás. Nada más le dio su palabra, ¿verdad? Pídeme lo que tú quieras en este mundo y te será dado. Hasta la mitad del reino. ¿Mande? No le entiendo. Creo que primero también lo sedujo. Ah, sí. Hubo una no directamente ella, sino por medio de su hijo. Entonces nosotros nos damos cuenta ahí que qué coincidencia. De hecho, vayamos a la Biblia para darnos cuenta de algo importante. Eso está en Marcos capítulo 6. Herodes, ¿no? ¿Sí está ahí? No, ¿verdad? No te la sé. Herodes y Herodías. ¿Marcos qué? 6:21. Ah, entonces sí estaba bien. Marcos 6:21. Ok. Ahora, vamos a leer desde el 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan con estos poderes. Otros decían es Elías, y otros decían es un profeta, algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al cual yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Pausa. Oiga, hermano, ¿qué quería hacer Jezabel con Elías? Matarlo. Cuando se echó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, le dijo:
vive Dios que si mañana no te tengo como uno de ellos, me dejo de llamar Jezabel, casi le estaba diciendo, quería matarlo. ¿Qué quería hacer Herodías con Juan el Bautista? Matarlo. Pero ahorita viene algo bien interesante. Luego dice, ¿cuál nos quedamos? 19 del 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad del reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué te diré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Hasta ahí solamente. ¿Qué hizo Elías con los profetas de Baal y con los profetas de Acera? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ahora sí que les dio cuello y les cortó la cabeza. Los decapitó. ¿Qué dijo Jezabel que le iba a hacer Elías? ¿Qué? No, pero ¿qué dijo? ¿Qué le dijo que le iba a hacer? Lo mismo. Si mañana a esta hora tú no estás como uno de ellos, ¿qué le iba a hacer? Lo mismo, a quitar la cabeza. ¿Qué hizo Herodías con Juan el Bautista? Con el espíritu de Elías, le quitó la cabeza. Claro, a un espíritu pues no se le puede quitar, ¿verdad? Porque es espíritu. Ella pensaba, el espíritu de Jezabel operando en Herodías quería destruir a Elías, operando en Juan el Bautista. Quería cumplir su promesa y su venganza hecha hace más de no sé cuántos miles de años. ¿Qué tiene de relevante eso? Amado hermano, ¿qué tiene de relevante? Que hoy en día hay un espíritu profético que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿acaso no el Espíritu Santo, uno de los dones, no es el don de profecía? Palabra de ciencia, palabra de ¿cuál es la otra palabra? Don de lenguas, que son atacados y que buscan ser acallados al día de hoy y que se manifiestan. ¿Y cuál es la intención del enemigo? Manipular el mundo, manipular el sistema del mundo, manipular a las autoridades. ¿Por qué? Porque Elías anunciaba una salvación, anunciaba un reino. Porque Juan anunciaba un Salvador, anunciaba el reino celestial. Porque nosotros como iglesia y el Espíritu Santo anuncia la segunda venida de Cristo. Y así como se manifestó en esos tiempos el espíritu de Jezabel, hoy se manifiesta el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia. Por eso dice en Apocalipsis: pero tengo contra ti que refieres a esa mujer llamada Jezabel. Por eso es importante que hoy nosotros veamos esto. El espíritu de Jezabel busca manipular la autoridad del mundo, sí, pero lo grave es que la autoridad de las iglesias, la autoridad de la iglesia, y acallar a la voz profética que anuncian que Cristo viene. Es impresionante que muchos hoy no crean que Cristo viene, y estoy hablando de iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque es un espíritu operado desde hace ya mucho tiempo. Pero nosotros creemos y confiamos en que Dios es poderoso y su Santo Espíritu es poderoso para guardarnos de este espíritu de Jezabel. Amén. Bien, voy a terminar con esta introducción al tema. Ya las siguientes semanas, Dios mediante, estaremos tocando concretamente algunos aspectos de Jezabel y cuál es la aplicación para nosotros, pero no sé si hubiese lugar o si hubiese alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna aportación de su parte que quisieran hacer y que la podamos escuchar todos en esta hora.
Sí, hermano Jorge. Yo realmente estos años que estuve retirado de aquí, hermano, realmente se ve mucho lo que es este espíritu, ¿verdad? Porque hoy en día están nombrando más pastoras todavía. Yo estuve en una iglesia, desafortunadamente falleció el pastor allí en la iglesia donde estuve, y luego la esposa del pastor tomó el mando, ¿verdad? Y no quiso que nadie se hiciera cargo de la iglesia, y nosotros nos retiramos de ahí. Nos invitaron después una hermana que llegó allí en tiempos de pandemia, porque nosotros no cerramos la iglesia. Estuvieron llegando más hermanos que tenían hambre de la palabra. Y llegó una hermana y nosotros nos salimos de la iglesia. De hecho, esta hermana era de las Asambleas de Dios. Y nos invitó a ir a la iglesia ahí cerquita, como unas 5 cuadritas de ahí. Y resulta que después a ella la nombra pastora también. Y precisamente la idea de ella, o la actitud de ella, era que todas las iglesias la reconocieran a ella como pastora. Se ocupaba de predicar en las demás iglesias, pero nunca se ocupaba de la iglesia donde le habían dejado, ¿verdad? Entonces pues no es cierto. Pero sí es verdad, hoy en día se nombran más pastoras. ¿Por qué? Porque también la influencia, ¿verdad? Los líderes se dejan influenciar mucho por esta situación, ¿verdad? Pero sí hay este movimiento muy fuerte. La igualdad, ¿verdad? Aunque el espíritu de Jezabel vamos a ver que no es exclusivo de mujeres. Puede haber un espíritu de Jezabel en hombres también, pero la iglesia se está dejando influenciar por el movimiento que hay en el mundo. La igualdad, la equidad de género, el que todos tenemos los mismos derechos. Claro que delante de Dios todos somos iguales, ¿verdad? En cuanto a dignidad, en cuanto a valor y en cuanto a precio, pero tenemos que reconocer que en cuanto a función dentro de la iglesia sí hay una separación muy clara, y eso no denigra en ninguna manera a la mujer, que también esa es una idea que han estado tratando de vender, ¿no? La mujer tiene que ser delegada. No, de ninguna manera. Nosotros vemos en la iglesia primitiva mujeres como Loida, como Eunice, como la familia Aquila, Priscila y Aquila, ¿no? Que eran los gente que trabajó pues en pro de la iglesia, y que bajo esa idea o bajo ese pensamiento buscan tergiversar lo que dice la palabra de Dios, pero no es así de ninguna manera. Sí, hubo una iglesia, hermano, que de hecho permitían que cualquier persona predicara. Esto pasó acá para la colonia de la 10 de mayo. Me comentaba una hermana, dice, no hermano, dice, se subieron unos hermanos con unos paños a predicar ahí arriba del púlpito. Dice, pues de repente empezó el lloradero de niños y los hermanos a moverse como víboras entre el piso. Dice, nomás que gracias a Dios, dice, de repente se empezaron a hincar uno por uno y empezaron la alabanza de santo, 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 dice, y ahí empezamos a liberarnos. Dice, pero hubo fuerte manifestación de esos espíritus. Es que lo que decíamos al principio, el mundo espiritual es real, y a veces lo vemos como algo ligero, como no pasa nada, pues al cabo es una prédica, y no le damos el valor y el peso que sí tiene delante de Dios. Por eso los demonios que aquellos hijos de un tal Ezeba, dice la palabra de Dios en Hechos, quisieron liberar el nombre del Cristo, del Jesús que predica Pablo. Pues sí, a Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo, pero ustedes qué, quién los representa, quién los envió. Porque dice la palabra de Dios, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo predicarán si no hay quien los envíe? Hay un proceso en cuanto a eso, y el mundo espiritual lo conoce. Y a saber en qué cosas andarían metidos también iba a decir los hermanos, pero no, los primos esos lejanos, las personas esas, ¿verdad? Así es, si alguien más hermanos quiera hacer algún comentario, pregunta, aportación. Como hay un mundo espiritual, demoníaco, así también está la organización angelical, que es la angelología. También están desde lo que son los ángeles, arcángeles, serafines, tienen todo un orden. De hecho, los principales son los que están más cerca de Dios, y ahí van en ese orden. También unos de ellos se dedican hacia las organizaciones mundiales de los gobiernos, otros hacia los elementos climáticos del mar, de los aires y todo eso también, así como lo mencionábamos.
de la parte de los ángeles caídos, y ciertamente son imitadores de la organización celestial. Exactamente. Sí, el enemigo es imitador, ¿verdad? Y nosotros vemos a través de la Biblia, como bien dice el hermano Roy, ¿verdad? Esa organización, incluso dice la palabra de Dios, si no me equivoco y si no me recuerdo, en Ezequiel dice, estaba Dios con su consejo de ancianos, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, que habla también de unos 24 ancianos que están ahí. Pero eso no solo eso lo vio Juan, pero ya estaba desde mucho antes. Y luego algunos quieren darle algunas interpretaciones a esos 24 ancianos, que si son la iglesia y que si son los hijos de Jacob, pero ese consejo ya viene desde antes. Desde mucho antes ya estaba ese consejo, conforme a la palabra de Dios. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo esos puntos. Esa organización espiritual que la estableció Dios, por ejemplo, dice en el libro de Daniel, que los decretos son por consejo de los sabios que ejecutan los vigilantes y que algo así de los vivientes. Habla ahí como de 3 o 4 jerarquías todavía. Ahí está en el libro de Daniel, a ver si me buscas el pasaje, hermano, cuando habla de los vivientes, de los vigilantes, y eso para leerlo está ahí en el libro de Daniel. Sí, hermano Jorge. Nosotros en esta situación, hermano, nosotros detectamos mucho o sentimos en nuestro sentir que el Espíritu Santo no se movía ahí dentro. Y fue lo que luego sentimos nosotros y como no vamos de aquí. Aquí en realidad no sentimos la presencia de Dios. Sí, tenemos que discernir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos que discernir, probar los espíritus. Amén. La palabra de Dios nos dice que probemos los espíritus. Entonces, por eso tenemos que ser hincapié. No hay otra manera más que palabra y oración. No hay otra manera de conocer a Dios, ni de conocer qué espíritus son de Dios, sino a través de la palabra y a través de la oración. Si nosotros tratamos de buscar de otra forma, es que Dios me habló en sueños, sí, pero todo tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Es que tuve una visión, sí, pero todo tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Oración y palabra y oración. Ese es perdón por decirlo así, pero esa es la fórmula correcta para que nosotros nos acerquemos a Dios y conozcamos a Dios, ¿verdad? A través de la palabra y la oración. ¿Encontraste el pasaje? 4:17. ¿Cómo dice? La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos de la corrupción, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere, ¿verdad?, construye sobre la norma de los hombres. Entonces ahí está hablando de 4 jerarquías: vivientes, santos, vigilantes y hombres. ¿Cuál es, hermano? Daniel 4:17. Entonces ahí, conforme a eso, nosotros vamos viendo cómo Dios organiza o tiene organizado, ¿verdad?, su corte celestial. Entonces ahí ya vemos otras jerarquías. El mismo Salmo 91, creo que es el 10, que dice: a sus ángeles enviará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te sostendrán para que bien no tropieces. El mismo que utilizó el diablo para tentar. Y era la palabra de Dios, pero mal empleada. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar también. Saberlo, por eso es palabra y oración, porque la oración nos da el equilibrio para que nosotros aprendamos o usemos bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos acerca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acuérdense, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a dirigir, y es a través de la oración que nosotros nos acercamos al Espíritu Santo y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Las filosofías, hablábamos de la filosofía. En las escuelas, anteriormente, cuando yo estaba en la prepa, en la universidad. No hace mucho de eso, ¿no? Hace poquito. Siempre nos daban filosofías, y muchas de las filosofías que nos daban eran encaminadas hacia el nombre de Dios. ¿Sí? Que había que animales que con un ojo, que el cíclope, que la Ilíada, que la Odisea, que bla bla. ¿Sí? Pero todos nosotros que saben de la palabra de Dios saben que en esos tiempos eran los néfilis. ¿Sí? Y más bien eso nos lleva directo a decir que pertenecían a Dios. De hecho, hay unas películas que sacan de un maestro que decía que le demostrara que Dios existía. Es más, ya lo pasaba.
y si no, proponerlo reprobar. Entonces, en Estados Unidos anteriormente, dentro de sus planes de estudio, tenían a la Biblia. Los jueces, no eras juez y no eras cristiano, porque tú operabas bajo una justicia correcta. ¿Sí? Ahora ya no. Ahora Tenías ya... que jurar sobre la Biblia. No sé si ahora. No, sí, todavía. Siguen jurando bajo la Biblia. Pero ahora ya les eliminaron la clase de bíblica. Y ahora ya están queriendo meter que la Biblia es satánica en las escuelas. Decirle que a los niños ya nada más va a haber un baño, que ya no va a haber de hombre ni de mujer. Ya todos parejitos al mismo igual. Ya sean con grandes o con chicos. Pero si son personas pequeñitas, con una persona adulta ahí que los vea que están orinando, no sé, no es lógico eso. Entonces ya están tratando de tergiversar todo lo que Dios ha dejado sobre todo para los grupos, para la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Y si le pegas a la base de la sociedad, truenas todo. Así es. Es que ahí vemos esa manipulación, ¿no?, de la que estamos hablando, esa manipulación de los conceptos básicos, elementales. Y es que es parte pues, de la agenda de los grandes ricos. Ellos lo dijeron ya hace muchos años: el último bastión de la humanidad es la familia. Ese va a ser el último bastión, es lo último que vamos a atacar. Destruyendo la familia, destruimos todo. Están a la merced de nosotros, porque sí, porque de alguna manera los padres todavía somos los que vamos encaminando y guiando a los hijos, y por eso necesitamos estar bien centrados en la palabra de Dios para que no nos engañen, para no ser engañados, para estar siempre conforme a lo que dice la Biblia. Bien, ¿alguien más? Oremos, hermanos, entonces, pidámosle a Dios y demos gracias. Vamos a tratar de hacerlo así, 1 hora, 50 minutos de plática, para que haya lugar a las preguntas y ser enriquecidos, y que también aprovechemos bien el tiempo. Gracias, Padre Santo, en esta hora por tu misericordia, por tu gracia. Te pido que nos ayudes, que nos sigas dando de tu unción, que nos sigas dando de tu presencia, que nos sigas dando, Padre, la luz de tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo para discernir bien, para poder entender bien y conocer bien, Señor, tu bendita palabra, y no ser engañados, no ser desviados ni a derecha ni a izquierda, sino mantenernos en tu camino, mantenernos en tu verdad, mantenernos en la sana doctrina, Padre, a la cual tú nos has llamado. Te agradecemos, Señor, tu presencia. Lleva a mis hermanos con bien, guárdales y cúbreles, Padre mío, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.